ha vuelto, la semana ha vuelto, stock disponible, ha vuelto el escenario del poder con esas conversaciones necesarias, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay tanto ruido medioambiental, hay tanto ventilador que llega, que no llega, hay acusaciones cruzadas, ministros que se salen de sus cargos, y también una llamada a clase política que también trata de ver cómo también se organiza dentro de todo, desde la oposición hasta el gobierno. Día lunes, el día de Pamela Giles, para saber qué está pensando Pamela Giles, nuestra periodista ahí en el escenario del poder mismo, en el hemiciclo, y también Juan José Osa, nombrado por varios medios, entre ellos también Pamela Giles, como realmente un gran operador en las sombras, como subsecretario de la Sexpress, una persona de bajo perfil que por eso mismo está haciendo muy bien su trabajo ahí de cabildero del gobierno dentro de los vericuetos del Parlamento. Comenzamos entonces con Pamela Giles, el programa de hoy de Stock disponible desde el escenario del poder. ¿Cómo está, diputada? Oye, bueno, y se cumplieron 6 meses del estallido social de Stock. 6 meses, tienes toda la razón. Hay que mandarle un saludo cariñoso, yo se lo quiero mandar, si me permites, a la primera línea. Por supuesto. Y también acordarse nuestra primera línea actual de los periodistas, los Frey. Los periodistas que nadie les rinde homenaje y ahí están en la calle, cubriendo la cola, cubriendo. Ahí yo creo que también se impone un saludo a la prensa. Es verdad, y que incluso son ahí desmentidos y vilipendiados por autoridades públicamente, ya hablaremos de eso también. En tu informe de los días lunes, Pamela, entonces mira, está bien acordarse, 6 meses de... ¿Quién iba a pensar que hace 6 meses iba a ocurrir todo lo que ha ocurrido a partir del 18 de octubre? Increíble. ¿Y quién iba a decir que un día como hoy, en que estamos juntos, Freddy, iba a ocurrir el fallecimiento, esa palabra, la muerte, en definitiva, de Sergio Onofre Jarpa, este personaje que no podía salir del país? Bueno, tenía 99 años, no creo que tuviera muchas ganas de salir del país, pero claro, podía salir del país porque tenía juicios internacionales por causa de derechos humanos. Sin duda, un violador de derechos humanos de marca mundial, podríamos decir, que bueno, muere hoy con toda la derecha rindiéndole homenaje un poco complicado, porque es un señor bien controvertido en realidad y antidemocrático en su ejercicio público, sin duda. Desde su juventud, ¿no? Como amante del fascismo, ¿no? Y lo que significaba en su juventud el fascismo hasta el día de hoy, ¿no? Con esos uniformes negros, ¿no? Y todo lo demás. Si tuvieras que explicarlo a los nietecitos, ¿no? En pocas palabras, ¿quién fue en la historia política chilena este señor Sergio Onofre Jarpa? ¿Cómo lo haría, ¿no? Este caballero que tenemos aquí al lado. Bueno, este hombre, yo creo que algo que se ha dicho poco es que era muy ignorante, muy inculto, dentro de los personeros de la política de la antigua derecha, era particularmente ignorante. Pero yo creo que lo que define a Sergio Onofre Jarpa es que se trata del segundo hombre de Pinochet, básicamente, y un represor en serie, un asesino en serie. Fue probablemente uno de los represores que mandó a matar y a reprimir a más gente en Chile. Y creo que eso es lo que lo marca y lo determina. Sí, recordad que fue gran ministro del Interior durante las protestas, cuando nacen las protestas y surgen las protestas, ¿no? Y dentro de ese trabajo, la represión a cargo de él, digamos, como ministro del Interior en dictadura, fue brutal. Claro, los hombres en calzoncillos, en ropa interior, en canchas de fútbol, por centenares, y muchas veces no solo los hombres, sino que adolescentes, niños y mujeres y ancianos también. En su primer día de gobierno creo que, no me acuerdo la cantidad de gente que murió, pero fue el que sacó a los caras pintadas a la calle también, ¿cierto? Que reprimieron, los militares reprimiendo, así como lo vimos ahora hace poco de Piñera. Piñera, por cierto, reconocerá en este represor a un maestro. Sí, como tú lo dijiste, Pamela, mucha derecha también que lo ha reconocido, ¿no? En esta muerte a Sergio Onofre Jarpa como un maestro, ¿no? Pero finalmente un gran esbirro de la dictadura, sin duda, ¿no? Como ahora fue también en ese momento, hay que recordar,
un hombre que hoy día es medular y sobre el cual me gustaría que pudiéramos, Freddy, si tú estás de acuerdo, hablar, porque yo creo que Perfecto. su rol pasa a ser determinante y además un rol muy secreto, muy guardado, muy fuera de los medios, que es el de Cristian Larroulet. Sí, me gusta cuando usted, Pamela, nos empieza a presentar estos personajes que no están en la primera línea, por lo menos mediática, pero pucha, que influyen, ¿no? Detrás. Lo hizo con Juan José Osa, que lo vamos a entrevistar más rato. Le quiero dejar una pregunta suya al subsecretario de la Sexpress, pero también a Larroulet, como este jefe de cabilderos del segundo piso, ¿no? El jefe de los, supuestamente, ¿no? Por lo menos así está en el papel, el que estaría orejeando al presidente Piñera. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este Cristian Larroulet? Bueno, este personaje surge a la vida política en la dictadura, es un gran pinochetista, conoce a través de Joaquín Lavín, muy amigo hasta hoy de Cristian Larroulet, podríamos decir que mejores amigos, abro paréntesis gigante. Cuando Larroulet trabaja para Piñera y lo deja mal, cuando Piñera, por ejemplo, aparece en el Mercurio con la bandera chilena al revés, cuando Piñera es aconsejado por el propio Larroulet para ir a la Plaza de la Dignidad en un momento en que recién se detenía su impopularidad, de alguna manera se frenaba y va y mete la pata Piñera, ¿cierto? Finalmente termina reconociendo. Cuando Larroulet genera una operación en la que finalmente Piñera aparece con un mendigo falso y se conoce que los mendigos no quieren posar con Piñera. Cuando suceden todas estas cosas horrorosas que dependen de ese segundo piso del que tú hablas, una pregunta que yo creo que es bueno hacerse a estas alturas es: ¿está trabajando Larroulet para Lavín más que para Piñera? Sin embargo, te propongo volver a tu pregunta de quién es este personaje. Claro, su pasado, su relación con la dictadura, con otros personajes como Melnik, por ejemplo, ¿no? Bueno, es su lote, ¿eh? Lo más fascista de la derecha es lo que acompaña a Larroulet porque es uno de ellos. Formó parte incluso de la formación de un movimiento terrorífico que se llamó Avanzada Nacional, sí, donde claro. aparece, donde hay ahí está, con esta que estamos viendo. Corbalán, nada menos, claro. O sea, con torturadores y con las manos manchadas con sangre. Larroulet formaba parte de ese tipo de personaje. Pero disculpe, Corbalán, jefe operativo de la CNI, hoy detenido en Punta Peuco, ¿no? Por todos los crímenes de lesa humanidad que él dirigió. Exactamente, esa es la época en que surge la vida política. En realidad había surgido la vida política Larroulet ya en la FEUC, donde es presidente designado por la dictadura, y luego la dictadura lo envía a Chicago y se convierte en un Chicago Boy, cuestión que es central en su biografía. Él es sobre todo un antidemócrata y un personaje que lo que le interesa es servir a los más poderosos, al gran empresariado de este país. Y lo sigue haciendo consecutivamente durante toda su vida política. Él se une a Piñera tardíamente, en realidad, a la altura de la... No sé si tú te acuerdas de la campaña de Buji. Claro. Que fue el 89 el candidato de Pinochet. ¿Cierto? Claro, cuando es derrotado en el plebiscito, Pinochet el 88, el candidato que enfrenta a Elwin en la elección presidencial es este Vige, ¿no? Claro, ¿y quién es este personaje que ha dicho que él votó por el no? ¿Quién es el jefe de campaña del candidato de Pinochet? Sebastián Piñera, curiosamente. Sebastián Piñera, que junto a Larroulet dirige ese comando electoral. Finalmente pierde Buji, pero ambos, Larroulet y Piñera, siguen para siempre trabajando juntos. Y esto es curioso, Freddy, porque ellos no son amigos. Nunca han sido amigos. Por ejemplo, Larroulet no visita la casa de Piñera, ni viceversa, en ningún momento, hasta hoy. ¿Y por qué lo tiene entonces ahí a cargo de los cabilderos, del equipo de consejo? ¿Por qué está tan cercano hoy a Piñera entonces?
Básicamente por los excelentes contactos que tiene Larroulet y porque se suponía que era un tipo muy inteligente que lo iba a guiar hacia el éxito. ¿Ya? Pero ha ocurrido todo lo contrario. Ha ocurrido todo lo contrario y eso tiene que ver con esta mano firme de Larroulet en términos de mantener la política neoliberal, la economía, que lo estamos viendo hoy día mismo, ¿cierto? Cuando el gobierno decide que volvamos a la normalidad. Claro, usted nombraba a Vigi, ¿no? Y decir que Vigi es uno de los que más ganan en directorio, ¿no? Es una persona clave en todos los directorios de las grandes empresas. ¿Qué relación sigue habiendo, antes de pasar un poco a Larroulet y Piñera? Vigi, por ejemplo, con este mundo, con Larroulet y con el presidente Piñera, estas triangulaciones de poderes ahí. Todas estas personas, particularmente las que tú me mencionas, son gente que no tenían una fortuna personal, no vienen de familias adineradas, Larroulet, Vigi, Piñera. Sin embargo, se hacen ricos durante la dictadura y gracias a la dictadura. Y la idea de todos ellos es cómo mantener el poder y cómo seguir teniendo esta cantidad de plata, como tú muy bien indicas. Vigi, si mal no recuerdo, es el tercero en términos de lo que recibe de directorios de empresas hoy día. Y todos ellos, Larroulet particularmente, son por lo tanto grandes sirvientes del empresariado. Entonces, esta decisión, por ejemplo, de hoy, de volver a la normalidad, de mandar a la gente a aglomerarse, ¿cierto?, en sus trabajos y en los medios de transporte, es una decisión de Larroulet. Es básicamente una decisión de Larroulet en la que entra en tensión con algunos otros personajes del gobierno. Esta gente que gana al mes 50 millones, 60 millones de pesos por pertenecer a estos directorios, así que me imagino que les interesa mucho que vuelva a la normalidad todo para poder seguir amasando esas fortunas también, ¿no? Eso que tú mencionas y mucho más. Claro. Si mal no recuerdo, Vigi percibe cerca de 990 millones de pesos al mes por su presencia en directorio. En unos términos mucho más modestos, pero interesante saberlo, Larroulet recibe esta cantidad mensual por hacer que el presidente se ponga al revés la piocha, por conseguirle mendigos falsos, por mandarlo a la Plaza de la Dignidad. Esta es la cantidad, más que un diputado, no es poco. Y también es interesante saber quiénes son quienes asesoran al jefe de los asesores. ¿Quiénes son su equipo? O cuáles son los más cercanos a su equipo, porque la verdad, Freddy, es que en asesorías directas al presidente de la República, el gobierno invierte alrededor de entre 27 y 30 millones de pesos mensuales. Por lo tanto, tiene un equipo grande, Larroulet. Sin embargo, dentro de ese equipo hay dos personas que se destacan y sobre las cuales me gustaría que fijáramos la atención. La primera es Fernanda Otero, compañera mía de la universidad. Hija de Miguel Otero también, otro político de derecha tradicional. Claro, Fernanda Otero, hija de Miguel Otero, y por lo tanto formó parte de la fundación de Renovación Nacional del partido del presidente. Es prima de Alberto Espina, Fernanda Otero. Es directora de una enorme agencia de asesorías comunicacionales. Y por lo tanto, como a partir de ese trabajo tiene una relación, por supuesto, con los grandes empresarios, no tiene una adscripción formal al gobierno de Piñera. Ella es como una asesora sin pago, sin sueldo, sin oficina, pero sin embargo es extremadamente poderosa. Opus Dei, 8 hijos, casada con el doctor Carlos Cabezón, también muy derechista. Es ella una influencia poderosa para que Piñera se mantenga en la línea neoliberal y de extrema derecha. Y otro personaje que yo creo que es menos clave de lo que se cree, pero que si tú consultas aparece reiteradamente dentro del equipo de Larroulet, es Mayda Díaz, hija de Pedro Pablo Díaz. ¿Te acuerdas tú del libro de la Piloto?
gran amigo de Piñera, Pedro Pablo Díaz, ¿no? Y que ha estado en numerosas operaciones de inteligencia, llamémosle, vinculado con Piñera, vinculado a la vida política de Piñera. Su hija, está Pedro Pablo Díaz actualmente premiado por su larga amistad, no solo con Piñera, sino que con la primera dama en Lisboa, que es la embajada que todos queremos algún día llegar ahí. Cuando usted sea presidente, me manda a Lisboa a Pamela Giles. No, yo prefiero que tú seas presidente y me mandes a mí a Lisboa, mucho mejor. Bueno, Mayra Díaz, la hija de este personaje, de Pedro Pablo Díaz, es muy cercana a Piñera. Yo te diría, sin temor a equivocarme, que es la persona que pasa más horas al día, incluso comparado con sus familiares, con Piñera. Pero hay contradicciones. Hay quienes consideran que es una persona muy poderosa, que tuvo, por ejemplo, una influencia importante en el informe K-Pop. ¿Te acuerdas? Sin embargo, hay otros que creemos, como yo, por ejemplo, que más bien está encargada de tareas menores, pero de mucha confianza, como cambiar el listado de teléfonos cuando Piñera cambia de tecnología, en fin. No me parece que ella sea tan relevante como los demás. Oiga, 2 mujeres entonces en ese equipo de la ruleta, o de presidente Piñera si usted quiere. Sí, y no es casual, porque debo decirte que a la primera dama no le gusta mucho la cercanía femenina en los alrededores de Piñera. Entonces, solamente tienen acceso, ¿cómo podríamos decir que no suene mal? Porque decir acceso carnal y no sonaría bien. Solamente tienen acceso directo al presidente aquellas mujeres que la primera dama autoriza. Claro, que son como sobrinas. Por supuesto, son como sobrinas de él, ¿no? O sea, de hecho, Mayra Díaz pasó toda su infancia las vacaciones jugando con los hijos de Piñera. Y todos los hijos de Pedro Pablo Díaz son como sobrinos de Piñera, ¿no? Me imagino. De hecho, le dicen tía a la primera dama y tío al presidente, en privado. Entonces, efectivamente es así. Deben pasar por el visto bueno de la primera dama las mujeres que están cerca del poder del presidente. Y, por supuesto, ambas cuentan con esa autorización. Usted me decía, Pamela, que en la ruleta el que está empujando a Piñera a que saque a la gente nuevamente a las calles y que, entre comillas, haya un plan de retorno a una nueva normalidad, como decía su secretaria Daza esta mañana. Sí, yo desde aquí, muy modestamente y por supuesto sin ninguna intención de ser escuchada en realidad, pero como un gesto, le diría al presidente que yo creo que sería un gran bien despidiendo a la ruleta. La ruleta ya le ha hecho al presidente bastante daño en su imagen. No lo ha llevado por el camino del éxito claramente, más bien al contrario, pero además sin tener el propio la ruleta ningún costo político, porque como mantiene este extremo bajo perfil, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de Chadwick, el propio la ruleta no asume ningún costo político y a mí me da la impresión, lo vuelvo a decir, que está trabajando para Lavín, para Joaquín Lavín. Está pavimentando el camino de Lavín, dice usted. A mí me parece que es cada vez más claro que es así. Sin embargo, a la ruleta le sale gente al camino. Y hay hoy día, a propósito de esa política que tú me señalas que ha causado tanta resistencia hoy día en la opinión pública, ¿cierto? Hay también un personaje que le venimos haciendo un seguimiento, Freddy, desde este espacio. Así es. Que yo creo que también le ha salido el camino a la ruleta en esta política, y que es este personaje shakespeariano, como lo he calificado en este mismo espacio, que es Mañalich, el ministro de Salud. Sí, el enfrentamiento que tiene con él son dos pesos pesados finalmente, ¿no? Ahí me imagino que Piñera debe tener como dividido no sé si corazoncito, ¿cómo llamarlo? El caso de Piñera, ¿no? Pero su sentido, ¿no? Político, ¿no? Entre lo que quiere Mañalich y lo que quiere la ruleta frente a esta pandemia. Sí, hay que recordar que desde la salida de Andrés Chadwick del gobierno, Piñera queda, por así decirlo, un poco huérfano de confianza absoluta. Él, que es básicamente un tipo muy desconfiado, queda en definitiva en manos de la ruleta, porque no hay nadie que contrapese a este ser, a este villano que es la ruleta, ¿ya? Ahí en el oscuro segundo piso, maquinando operaciones que salen consecutivamente mal. Sin embargo, emerge a raíz del coronavirus, de esta crisis,
el personaje shakespeariano que es Mañalich, que tiene una diferencia que se empieza a profundizar con la ruleta. Mañalich, por ejemplo, no está de acuerdo con la vuelta a la normalidad. Él considera que esta debe ser tremendamente más gradual y que debe además tomarse todas las medidas para que efectivamente se proteja a la población. Y en eso choca, hay dos almas que comienzan a chocar en el interior del gobierno. Lo expresa Mañalich en una entrevista que da a Canal 13 ayer en la mañana, donde no es lo único que dice Mañalich. Yo creo que es una entrevista bien reveladora. Prácticamente se entrevista solo Mañalich, porque está con un periodista obsecuente como es Iván Valenzuela, al cual le asevera, además insulta a la prensa, hace una serie de cosas, y prácticamente se entrevista a sí mismo Mañalich, y señala algunas cuestiones que yo creo que son de la mayor importancia. Era esto de dentro de todo, y le pregunto también, Pamela, a usted como periodista, ¿no? Todos los desaguisados comunicacionales o mentiras derechamente con los ventiladores, y los respiradores artificiales, se dijo que eran 1000, después 500, después 100, el presidente dijo que los que en enero se compraron, mentira, no fue así, se desmiente también eso. Ahora el embajador chino dice, nosotros nunca vamos a mandar ventiladores para Chile, desmiente una vez más a Mañalich. En esto Mañalich dice que prácticamente el embajador chino mintió porque él le dijo que mintiera, en fin. Todo este desaguisado, ¿cómo lo lee usted? Fíjate que yo te tengo que decir, Freddy, que le creo a Mañalich. ¿Ya? Y le creo a Mañalich porque Mañalich ha demostrado que a pesar de lo curioso de los hechos, él no miente. Efectivamente, el presidente mintió, o al menos dijo cuestiones que no son corroboradas posteriormente por la realidad, por ejemplo, en relación a la cantidad de ventiladores y la fecha en que estos fueron comprados, o en que no era enero, era febrero, después no era febrero, era marzo, no eran 1000, no eran 1500, no eran 2000, que en algún momento finalmente eran 500. Pero ¿qué es lo que dice Mañalich ayer y que a mí me parece relevante? Mañalich ayer dice dos cosas en esta entrevista. Primero, expresa que no está de acuerdo con la vuelta a la normalidad, sino muy gradualmente. Segundo, señala que lo que está en juego hoy día es nada menos que la hegemonía mundial que se está jugando entre China y Estados Unidos para todo el resto del siglo, y que eso se juega hoy. Y él aparentemente está de parte de China, cuestión que me llama la atención. Pero luego señala también que ha habido una crisis social previa a la crisis del coronavirus, que, lo dice, quebró absolutamente la confianza hacia el gobierno. Llega a señalar Mañalich algo que yo nunca había escuchado a un personero de gobierno, que es que toda la ciudadanía en su conjunto pide la salida de Piñera, pidió la salida de Piñera, y que ese es el contexto en que llega la crisis del coronavirus. A mí me parece que hay que mirar con detención lo que está haciendo Mañalich, lo reitero, porque a mí me da la impresión de que Mañalich es realmente hoy día el presidente en ejercicio, y creo que en este gallito que hay hoy día con la roulette, el que va a salir triunfante va a ser Mañalich. Y eso significa que tenemos un nuevo hombre poderoso, hombre central en la presidencia, que es Mañalich. Ahora, interesante lo que dice usted, Pamela, que él sea realmente el presidente de ejercicio, porque finalmente es el hombre que está dando la cara del manejo de la pandemia. Se está llevando también todos los abucheos y se está llevando incluso las operaciones de la roulette detrás de él. Claro, pero yo creo que él cada vez está sacando más la cabeza, está siendo más claro. Y justamente lo que veo en esta última entrevista es que Mañalich se atreve, en definitiva, a contradecir en público la política gubernamental que intenta imponer la ruleta. Y ese es un hecho que no lo habíamos visto hasta ahora, ni siquiera durante la crisis social en su momento más álgido, que hubiera un personero desde el poder, desde dentro del gobierno, que levantara una política alternativa
a la que el grupo más neoliberal, más derechista, más ortodoxo está impulsando. ¿Significa entonces esto, Pamela, que hay un quiebre entonces importante dentro de ese gabinete, de ese gobierno, pero muy profundo, ¿no? Ya hay dos miradas realmente opuestas y frente a una pandemia como esta y un quiebre que ya se venía dando desde el 18 de octubre, hace 6 meses. La moneda partida por la mitad. ¿Quién gana ahí? ¿Quién va a ganar? ¿Y qué futuro le ve a Mañalich político usted, Pamela? Bueno, lo que yo quiero que quede en acta, que dijimos acá en esta fecha, es que Mañalich se está separando de la política oficial. O sea, mientras tenemos a, no sé, a Ricardo Lagos y otros opositores diciendo que hay que, poco menos que apuntalar al gobierno durante la pandemia, tenemos a otros diciendo que hay un funcionamiento virtuoso de las instituciones del gobierno. Aparece la ruleta, en definitiva, con esta política de la vuelta a la normalidad. Y yo creo que Mañalich, harto más astuto, primero no quiere mandar a la gente al matadero. Realmente no quiere mandar a la gente al matadero porque son sus conciudadanos. Pero además de eso, yo creo que se da cuenta que volver a la normalidad puede significar volver a la Plaza de la Dignidad también. Y que probablemente es una idea de doble filo, peligrosísima por todas partes. Y Mañalich, con bastante más astucia de la roulette que está trabajando para la BID, lo advierto desde aquí, cuidado, miren, dense cuenta. Bueno, yo creo que Mañalich representa una postura pública a estas alturas contra la postura oficial del gobierno, y eso me parece interesantísimo. Sí, porque en el fondo él está poniendo puntos ahí, importante Mañalich, y está poniendo el pecho en las balas. O sea, él es que, por ejemplo, dice, tienen que volver los empleados públicos, y queda Mañalich mal, aunque él no sea el de la idea, según usted, ¿o no? Pero Mañalich se asegura de decir ayer que él no está de acuerdo y que lean bien la circular 18, porque la circular 18 no dice eso. Yo creo que ahí hay una tensión, y hay una tensión entre estos dos sectores del gobierno, los ortodoxos, neoliberales, que lo único que les interesa es servir al gran empresariado, que siga produciendo este país al costo que sea, que se caigan los cadáveres llenos de coronavirus, les da lo mismo, y personajes que serían como del mundo más social de la derecha, que representados por este individuo particular que es Mañalich. Yo creo que están en una tensión fuerte. Yo no diría aún un quiebre, pero sí una tensión importante en la cual Piñera va a tener que optar. Pues tú me preguntabas si, por ejemplo, Mañalich, yo veía la posibilidad de que saliera del gabinete. ¿Sí? A mí me parece que está dando la pelea y que no tiene ninguna intención de perder la pelea. Y conociendo las características biográficas personales de Mañalich, yo creo que hay más posibilidades de que la roulette pague por las seguidillas de metidas de pata que ha hecho hacer al presidente de la República. ¿Usted cree que podría haber una presión de parte de esta derecha más social o más tradicional para sacar a la roulette, que ya la está viendo, que el presidente la está teniendo? También pensando, ¿no?, que la roulette está trabajando para la DIN, como usted dice, ¿no?, para la UDI, pero hay también sectores de RN que también quieren estar en esa pulseada por llegar a la moneda, ¿no? Yo veo difícil que el presidente saque del segundo piso a la roulette, porque eso significaría una crisis tremendamente profunda que lo afectaría. A mí me parece que Piñera está bastante inocente respecto de esta confrontación de la que estamos hablando. Todavía no cae en cuenta de cuál es la profundidad de esa contradicción al interior de su propio gobierno, que hasta aquí se había mantenido en una postura relativamente monolítica hacia el horror, digamos, hacia el precipicio, pero monolítica. Yo creo que la novedad es que empiezan a aparecer dentro del máximo, de la cúspide del poder, estos requebrajamientos, y a mí me da la impresión de que Piñera va a tener que optar a corto plazo, y lo más probable, creo yo, es que esa confrontación tenga algunos costos en otros niveles un poco más bajos del gobierno, como pueden ser, por ejemplo, ministerios o subsecretarías.
Sí. Por último, para que nos quede claro entonces, Pamela, si la ruleta está mandando, por un lado, ¿no?, a través de sus consejerías y comunicacionalmente y trabajando para Lavín, y Mañalich es el presidente en ejercicio que usted dice, con todo lo que significa también afrontar una pandemia como esta de manera comunicacional y operativa, ¿no? ¿Dónde queda el presidente de la República, ¿no? ¿Cuál está siendo el rol real que está teniendo Piñera en todo esto, como presidente? Yo creo que efectivamente se desdibuja cada vez más el rol del presidente de la República y estamos en un minuto en que efectivamente podrían reactivarse protestas en distintos puntos del país. No sé de qué magnitud podría ser esa reactivación, pero en las últimas 48 horas Piñera ha hecho lo suficiente para recordar el malestar, la rabia por el abuso, y aparentemente, a pesar de que ha retrocedido, se ha inclinado más bien por la postura de Mañalich, ya el gobierno se ha autoinfligido un daño, o la roulette le ha infligido un daño a la presidencia y al gobierno, que probablemente tenga consecuencias a corto plazo más o menos ostensibles. Es verdad. Porque no están las instituciones jugando un rol virtuoso claramente. Por más que el expresidente Lagos así lo quiera, ¿o no? Claro, y otros se tratan de subir en ese carro, que no es el único. Hay varios desesperados, digamos, por una próxima elección, probablemente, entonces tratando de subirse como al carro de la colaboración con el gobierno, en la misma medida que la población vuelve cada vez más a estar cerca de esa situación en que estábamos hasta diciembre. Lúcida como siempre, Pamela. Dijo unas cosas increíbles, por ejemplo. No, pero es que tiene toda la razón cuando dice que a Mañalich a nadie le importa que vuelva a la normalidad, entre comillas, porque también podría venir una nueva normalidad para que comiencen y recomiencen las protestas. Y hay un llamado para el 27 de este mes, ya comenzaron las ollas comunes en Puente Alto, ¿no? Donde hay un alcalde díscolo de la derecha, como Codina, que está también moviendo los hilos por la cuarentena. Comienzan a subir también los infectados, lamentablemente también los muertos. No sabemos las cifras oficiales, no sabemos qué pasa con los ventiladores. La Tercera le dedica una columna durísima hoy día a Mañalich, en fin, ¿no? La derecha misma se está desgranando y sus medios de comunicación también. Y la roulette como loco, porque él tiene claro que Mañalich se le está enfrentando. Entonces, los medios como loco. Hoy sí que vas a entrevistar al subsecretario Osa. Sí, del cual usted habló muy bien de él. Si quiere le deja alguna pregunta, porque cortamos con usted y vamos a hablar con el subsecretario Osa. ¿Qué le preguntaría, Pamela? Ayúdenme a hacer esta entrevista. No sé si hablé bien, más bien lo dejé a potopelado, porque no sé si es muy bueno. No, pero dijo que era un gran operador. Es bueno para alguien en su posición que se sepa que está detrás de una operación en la que él debería mantener cierta descendencia. Pero bueno, cuando él te diga que él no tuvo nada que ver, tratando de volver al rol presidente, subsecretario de la Segregón, cuando él te diga que él no tuvo nada que ver, que esto ocurrió, pregúntale, por ejemplo, estos detalles que en el periodismo a veces son importantes. Pero déjalo que primero te diga que él no tuvo nada que ver. Muy bien. Porque te vas a preguntar sobre eso, ¿no? Sí, claro, por supuesto, por todo lo que ocurrió esa tarde aquel. Cuando te diga que no tuvo nada que ver, pregúntale de quién era la chaqueta con que asumió Diego Paulsen la presidencia de la mesa. Qué buena pregunta. Muy bien, así lo vamos a hacer. Perfecto. Pamela, un abrazo grande a la distancia. Que esté muy bien. Con su música. Todo el cariño para lunes. Ustedes, queridos. Y fuerza a la gente que está ahí trabajando en el canal de Primera Línea. Ahí están, 30 personas ahí en Primera Línea. Gracias, Pamela. Abrazo grande. Para ti. Que esté muy bien.